Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver en comunicación un tema muy importante que es la evolución del castellano. Y vamos a comenzar mencionando algunos datos puntuales que es importante que también tengan en cuenta. El castellano es hoy en día la tercera lengua más hablada en el mundo. Son casi 577 millones de personas que hablan el castellano, algunos estiman que mucho más, algunos llegan hasta 650. No hay una cantidad definida, pero es una cantidad aproximada. Y son 21 países en los que se habla el castellano, ya sea como lengua oficial o como lengua alterna o secundaria. Recuerda que el castellano nace en el antiguo reino de Castilla. Si te fijas en la imagen, antiguamente, estamos hablando de la Edad Media, Castilla ocupaba toda la parte que está con naranja, ¿no? Y de allí que se llame castellano, obviamente. Recuerda que esta época aún no era definida por países, ¿no? Los países nacen mucho después, razón por la cual en el texto te pongo lo siguiente: cuando aún España no existía como país, sino como un conjunto de reinos que ocupaban la región conocida como Hispania, nombre que dieron los romanos a la península ibérica, que actualmente contiene a España y Portugal. Entonces, hasta aquí recuerda que el castellano debe su nombre a que nace en Castilla, cuando aún España no existía como un país, solamente habían reinos, ¿no? Y cuando el castellano nace, nace como una lengua vulgar. Supuestamente era hablada solamente por la plebe. Entonces, esto es lo que justamente vamos a desarrollar a partir de aquí. ¿Cómo nace el castellano? El castellano se originó por una continua y paulatina deformación del latín. Recuerda muy bien eso, ¿no? En aquella época, el idioma oficial que se hablaba en la península ibérica era el latín. Era la lengua oficial que los romanos habían impuesto en esa región. Debido a que ya en esa zona existían otras lenguas, sumado ello a la invasión de los árabes en el siglo VIII después de Cristo, era inevitable que el latín hablado en la península ibérica sufra constantes cambios, y es de ese modo que se fue formando el castellano, aunque era un castellano muy distinto del actual, eso sí, ¿no? Con esto de acá, ¿qué cosa tenemos? Lo siguiente: el castellano nace porque el latín se va deformando de a pocos. En esa época, el idioma oficial en toda esa región de la Hispania, en esta región de acá, era el latín. Pero como ya había antes otras lenguas que se hablaban con anterioridad en esta región, ¿qué cosa pasó? El latín se fue mezclando, se fue combinando con esas lenguas, y por esa deformación del latín, poco a poco van haciendo lo que hoy en día conocemos como idioma castellano. Entonces, recuerda esto muy bien, que el castellano nace por una deformación del latín, ¿no? Y este cuadro de acá es muy importante. De allí que el castellano, junto con el francés, el portugués, el italiano, el rumano y el catalán, pertenezca al grupo de lenguas conocidas como lenguas romances o neolatinas, ¿no? Recuerda que las lenguas romances son aquellas lenguas que nacieron por deformación del latín. Entre ellas se encuentra el castellano. Pero como ves arriba en el cuadro superior, era un castellano muy, muy diferente del actual, ¿no? Era un castellano que sonaba distinto. Veamos ahora el proceso. ¿Cómo es que se da este nacimiento y esta evolución del castellano? Recuerda que los romanos llegan a España en el siglo II antes de Cristo y trajeron su civilización más avanzada, eran el imperio de esa época, ¿no?
Y entre todas las cosas que llevaron a la Hispania, llevaron el latín, ¿no? Y ellos imponen esa lengua en esa región. Pero no llevaron el latín clásico, el latín culto, sino que llevaron el latín vulgar, el latín que usaban los soldados, el latín que usaban los campesinos, la gente común y corriente, ¿no? ¿Y qué pasó? Ese latín, como dije hace un momento, se fue mezclando con las lenguas que ya existían previamente en esa zona, que son las lenguas prerromanas, ¿no? Y por esa deformación es que nace el llamado castellano. El único lugar, la única zona que no sufrió la dominación romana fue el País Vasco, que es un país que queda al norte de España, es un país independiente, ¿no? Fue el único lugar donde los romanos no impusieron el latín, razón por la cual hoy en día en el País Vasco todavía siguen usando su idioma original, que es el vascuence. Eh, ahora, aquí está, ¿no? El latín se mezcla con las lenguas que ya existían en esa zona, ¿no? Y esa evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas románicas o romances, ¿no? También llamadas neolatinas. Recuerda cuáles son, es muy importante porque fue pregunta de examen de admisión una vez, ¿no? El castellano, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, el catalán, entre otras lenguas más que ya son lenguas menores. La mayoría de las palabras del castellano proceden exactamente del latín, ¿no? Claro, si el castellano nace por una deformación del latín, es lógico que hoy en día haya muchas palabras que tengan su raíz en el latín, ¿no? El latín ha aportado con el 70% del idioma castellano, ¿no? O en otras palabras, el castellano actual es 70% latín. Los visigodos llegan a España en el año 409, eran un pueblo germánico que venía de Europa. Y los visigodos también dejaron un poco de palabras para el castellano. Por ejemplo, ¿qué palabras dejaron los visigodos? Palabras como guerra, como espía, que está acá al costado, como ropa, ganso, aspa, guardia, son palabras que los visigodos dejaron en el idioma castellano, ¿no? Palabras que hoy en día conocemos como germanismos. También nos dejaron los nombres Rodrigo, Enrique, Fernando, el uso del artículo al, el, ¿no? El empleo de la voz pasiva, que es una oración que está volteada, recuerda, ¿no? Todo eso nos legaron los visigodos. Ahora, en el año 711, casi 300 años después, ¿quiénes llegan a la Hispania? Llegan a la Hispania los árabes, ¿no? Desde África, ¿no? Y se quedaron ahí 8 siglos, nada más y nada menos, ¿no? Se quedaron 800 años ahí. Y también dejaron muchas palabras que hoy en día llamamos arabismos, dejaron algo de 4.000 palabras y más todavía, ¿no? Y es por esa razón que la segunda lengua que más aportó a la formación del castellano es el árabe, ¿no? La primera es el latín, recuérdalo, ¿no? Y la segunda es el árabe, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabras nos dejaron los árabes? Palabras como atalaya, tambor, alférez. La mayoría es con A, la mayoría empiezan con A, ¿no? Azucena, alcachofa, bueno, marfil que empieza con M, la palabra álgebra, alcohol, son palabras que nos han dejado los árabes, ¿no? Ojalá, ¿no? Justamente ojalá nace por Alá, ¿no? Recuerda que el dios de los musulmanes, de los árabes, era Alá. Entonces ellos decían ojalá, era como que digan ojalá que Alá lo quiera así, ¿no? Entonces, ten eso muy en cuenta, ¿no? El segundo idioma que más aportó a la formación del castellano fue el árabe. Ahora, ¿qué datos importantes deben saber? Un dato muy importante que incluso fue pregunta de examen de San Marcos también fue esta de acá, ¿no?
Las primeras manifestaciones literarias que se hacen en lengua castellana son las jarchas. ¿A qué cosa me refiero con esto, no? A ver, en esa época, cuando hacían poesía, los árabes hacían poemas en hojas grandes, en pergaminos. En la parte final de la hojita ponían un pedazo de poema, pero no en árabe, sino en castellano. Y a ese pedacito de poema que ponían al final las llamaban jarchas, ¿no? Eso pasó en el siglo X, siglo XI, ¿no? Año 1000, año 1100, ¿no? Entonces, las primeras cosas que se hacen en idioma castellano, literariamente hablando, son las jarchas. Recuerda ese dato que es muy importante, ¿no? 100 años después, en el siglo XII, el castellano ya deja de ser una lengua vulgar y se va imponiendo sobre otras lenguas. Gracias más que nada a que se hace público un escrito muy importante que fue el Cantar del Mío Cid, que es el primer cantar de gesta hecho en lengua castellana, ¿no? Hoy en día considerado un monumento arqueológico, un libro que es muy importante, ¿no? Ese libro como que hizo que el castellano tome renombre. 100 años después, en el siglo XIII, Gonzalo de Berceo será el primer poeta conocido en lengua castellana, ¿no? Ya el castellano iba ganando más y más protagonismo. Su obra más conocida es Loores de Nuestra Señora, que es el título de su libro que hizo en castellano, ¿no? Y en ese mismo siglo XIII, dato crucial, se oficializa el castellano. ¿Quién hizo esto? El rey Alfonso X, el sabio, ¿ok? También fue pregunta de San Marcos. Él hizo que el castellano se convierta en el idioma oficial, o sea que impuso que ya toda la Hispania, o todo Castilla al menos, se comunica en castellano, ¿no? En el siglo XV, 200 años después, el castellano ya se convierte en una lengua nacional de toda España, ya se fue formando el país España también, gracias a los reyes católicos que unen los reinos de Castilla y Aragón. Además, en 1492 ocurren tres hechos muy importantes. Tú recordarás, ¿no? Uno, los españoles expulsan definitivamente a los árabes, ¿no? Los reyes católicos son los que hacen eso, ¿no? Recuperan el reino de Granada, que estaba en poder de los árabes. Se descubre y se conquista América. Recuerda que eso pasa en este año, ¿no? Y los españoles que llegan a América obviamente traen el castellano aquí, ¿no? Y sobre todo, dato que también he resaltado porque es muy importante, en el año 1492 se publica la primera gramática castellana, el primer diccionario hecho en castellano, ¿no? Por Antonio de Nebrija, que también fue pregunta de San Marcos. Mucho ojo con este dato de acá, ¿no? En los siglos XVI y XVII ya tenemos la Edad de Oro, el siglo de oro español, en donde se da el máximo apogeo cultural del castellano, ¿no? Ahí ya todo se hace en castellano. Por ejemplo, se publica Don Quijote de la Mancha, nada más y nada menos, en 1605, la primera parte, y la segunda en 1615, se publica en castellano, ¿no? Y en el siglo XVIII se funda la Real Academia de la Lengua Española, 1713, ¿no? Aprobada por Felipe V el rey, un año después, y en 1729 se publica el primer diccionario de la lengua española. No confundas con gramática. Gramática es el estudio del castellano, ¿no? El de acá solamente fue un diccionario que acumulaba palabras y significados, nada más. Chicos, nos quedamos aquí. Cualquier detalle lo pulimos a través del Zoom. Muchas gracias por su atención y si es posible vean este video más de una vez. Cuídense.